que con los mismos dueños que no usan esos espacios, ¿verdad? O sea, entran en su carro y salen en su carro y en el mejor de los casos, o sea, yo lo digo, muchas veces me toca ir a condominios para revisar cosas, revisar proyectos o ir a hablar con gente y todo esto, y cuando ingreso al condominio, uno básicamente lo que ve son solamente las personas que hacen, digamos, que dan servicios, digamos, están cuidando bebés, digamos, están haciendo algunas otras actividades, son los únicos que se ven, los dueños nunca se ven, ¿verdad? Incluso en las áreas comunes, pues tal vez los fines de semana o cosas así. Pero entonces, digamos, me parece que está bien o es una buena posibilidad de enfrentarlo desde esas condiciones. Ahí lo único que me parece es, digamos, que verlo específicamente desde el punto de inseguridad se vuelve como que hace falta definir más cosas porque está bien, hay inseguridad, pero la inseguridad no es dentro del condominio, la inseguridad es afuera. Sí, Entonces, por- en realidad, digamos, excepto por el hecho de que el condominio genera inseguridad, ¿verdad? Que es uno de los factores que tiene que ver con la inseguridad, se vuelve un tema relativamente pequeño, mientras que viéndolos con la experiencia completa está la integración de las áreas internas, externas, cómo se vive la experiencia externa, cómo sea la relación en el momento de ingresar, la experiencia interna, digamos, se vuelve un poco más complejo. Aún así, digamos, no me queda del todo claro. Obviamente ustedes lo estarían planteando, pero se vuelve un poco más, digamos, se vuelve más complejo en términos de qué es lo que se puede analizar y qué es lo que se puede revisar, mientras que dejarlo solamente en términos de inseguridad, me parece que, digamos, que haría falta como mucho más trabajo para tratar de ver qué o qué aproximación desde esa perspectiva puede estar, podría estarse utilizando, ¿verdad? Entonces, no sé qué piensan. digamos, la idea es hablar de los bordes, digamos, como este espacio que es esa conexión del espacio público al espacio privado, porque según lo que hemos encontrado en estas reglamentaciones, eso, o sea, que no vimos como ninguna reglamentación que lo esté llevando, ¿verdad? Digamos, como que Ujú. esos bordes solo se dejan a ser espacio verde, si acaso le hacen una acera y ya está. Correcto. Eh, ese es lo que nosotros queríamos tratar y en ese documento que nosotros encontramos, donde hablaba de que las mujeres son las que tienen mayor percepción de inseguridad, eh, habla un poco de eso, ¿verdad? De que muchas veces estos condominios, por generar esa seguridad individual dentro de los condominios, generan una inseguridad comunal. Pero sí queríamos delimitarlo, tal vez a verlo desde una perspectiva de un único usuario, como de una forma de poder analizar al usuario más vulnerable, en este caso, digamos, la doméstica, que también es la que más pasa por ahí, ¿verdad? Este, pero sí, lo que queremos ver es el tema de bordes, ¿verdad? De borde, fachada, entendiendo, digamos, que esto es como un solo conjunto, y también dentro de ese documento hablaba de que las mujeres, al ser más vulnerables, este, es un fenómeno, bueno, esta percepción de inseguridad es un fenómeno que irrumpe incluso hasta la familia, digamos, como que en la casa hay alguien que la está esperando y que sabe que esta persona está pasando por ese lugar inseguro, entonces va más allá de ser un fenómeno de de seguridad como asaltos o criminalidad, sino que es algo que también puede llegar a afectar a su calidad de vida, a la salud mental de las personas, tanto a la que está pasando por ahí, a la que está pasando, a la que está en la casa pensando que esta persona está pasando por ese lugar. Entonces, nos llamaba mucho la atención el tema de la percepción de seguridad, de inseguridad, porque creo que también es algo que podemos, bueno, nosotros estamos buscando sobre esta parte de psicología de la arquitectura, entonces, de cómo la arquitectura me va a hacer sentir por medio de los espacios, por medio del diseño. Entonces, bueno, más o menos por ahí es que lo queríamos tratar. Ok. Y ya. Y tienen, digamos, ya hecha como una definición general del proyecto. Estábamos en eso porque primero estábamos planteando como solo generar pautas y un diseño, bueno, y una intervención. Pero ahora que empezamos a buscar como la documentación de la reglamentación y así, vimos que hay una carencia de estas reglamentaciones. Entonces ahora lo queríamos implementar como generar ese manual de cómo harían de ser esos bordes. Entonces,
Bueno, eso Y queríamos hablar preguntarle. específicamente del borde cerrado del condominio como interacción con el exterior. Sí, sí, digamos, como, sí, del muro para afuera, digamos, Ok. como, Hay ajá, una cosa que me parece que sí sería bueno incluirla, ujú, que no sé si saben, los condominios últimamente se están desarrollando en la mayoría de comunidades, y esto es algo específicamente de las municipalidades, no tiene que ver con el IMBU. ujú, Obviamente, digamos, el IMBU exige que el condominio tenga áreas comunes, ¿verdad? Tenga áreas de uso común, pero las municipalidades están, y esto sería parte de la investigación que ustedes tendrían que hacer. ujú, Las municipalidades están solicitando, casi que sería una investigación que me parece muy, de allá que son dos, y esto sería bastante bueno, es averiguarse en todas las municipalidades, ¿verdad? 83, 83 creo que son. ujú, eh, en todas las municipalidades, eh, si ellos están o no están solicitando, que sé que algunas lo están haciendo, que los condominios en el momento en el que se desarrollan le tengan que donar un porcentaje de 10%, creo que, ¿cómo se llama? Eh, Curridabat tiene ujú, esta definición de 10%. Entonces, tienen que donar el 10%. Entonces, ¿cómo? A partir de una propuesta como la que ustedes podrían plantear y un análisis como el que están haciendo, primero se dan cuenta qué municipalidades, cuáles que están pidiendo, cómo lo están pidiendo, qué están enfocando para tratar de conocer ujú, la amplitud de lo que eso implica, y después llegar a una definición de entonces cómo a partir de lo que ustedes plantearían se puede, ¿cómo se llama? Aprovechar la relación entre ese frente, que ustedes dicen, ese borde, que me parece bueno verlo así, digamos, como el borde y la relación entre el interior y el exterior, como ese límite, y cómo eso puede tener una espacialidad particular orientada directamente a esta noción de pedirle un área a los condominios. Entonces, por ejemplo, de una situación es que los condominios, en lugar de ser unas tapias con ciertas vegetaciones, se conviertan en áreas relativamente más fáciles de proteger, ¿verdad? ujú, Porque entonces si usted camina en medio de condominios, camina por zonas, que bueno, que también hay el problema es que algunas municipalidades, Curridabat, por ejemplo, se lo digo porque ese fue un caso que me tocó a mí en algún momento ver, le piden que usted deje un 10% delante de la propiedad. Pero ujú, entonces eso es simple y sencillamente agarrar la tapia y en lugar de ponerla al frente, dejarla un poquito más atrás y meter un montón de plantas, y más bien las plantas sirven para que la gente se esconda y asalte. ujú, ¿Verdad? Entonces, ese sería el punto, digamos, cómo se hace ese análisis para poder tomar esas franjas, para poder tomar eso, integrarlo como parte del desarrollo de la idea, porque también en algunos casos no hace falta tomarlo todo, porque cuando se pide 10%, parte del 10% se puede dar en otros lugares, ¿verdad? Pero ujú, bueno, ya eso es cómo lo maneja cada municipalidad. Pero entonces eso, no sé si me entienden, ¿verdad? O sea, sí, ¿cómo puede integrarse una normativa que está como en definición, que es esta, y algunas municipalidades la están implementando, que es la de dar un área como parte de los requisitos del desarrollo del condominio, eh, pero, eh, pero vinculado ya con lo que ustedes están planteando? Y cómo se ujú, empieza a integrar todo un ecosistema ahí de condominios y de cosas que puedan funcionar en lugares en donde hay una gran cantidad de condominios, o puede haber una gran cantidad de condominios, o cómo se maneja, ¿verdad? Entonces, eso sería importante revisarlo. sí. Sí, de hecho, bueno, nosotros hemos hablado mucho de la municipalidad de Curridabat porque algo de lo que hemos hablado es como esto de que tienen de ciudad dulce y así, y cómo esto también se puede implementar incluso en esos bordes y a veces los bordes solo quedan como un espacio verde sin nada que agregado, digamos, tal vez si acaso la acera. Entonces, Ujú, vamos a investigar eso. También otra cosa, digamos, esto de la percepción de inseguridad, también lo estamos viendo como en esos lugares donde no haya acera, que eso también tal vez no solo sea inseguridad, como que vaya a pasar un asalto o algo así, sino que en esos lugares sin acera tienen que caminar por esos lugares que pueden llegar también a pasar algún, no sé, que lo atropello, o así.
También este tema de ser ver y ser visto, cómo todo eso puede ayudar a la percepción de inseguridad, sí puede aumentar esa percepción de inseguridad. Este, Sí, digamos, porque ujú, hablábamos de que tal vez esa percepción de inseguridad no siempre va acompañada de, bueno, de que tal vez alguna persona sí ha experimentado, no sé, que lo asalten como tal, sino de nuevo el sentir que en cualquier momento puede suceder. Entonces, si eso se puede alargar a también de, bueno, si el lugar no está eh, con los requerimientos tal vez mínimos de un lugar por donde pueda transitar tranquilamente sin que el miedo de que pueda ser atropellado y demás, porque al menos ujú, yo he visto que hay bordes de esos mismos condominios en donde ni siquiera acera hay. Entonces, si esa percepción de seguridad se puede extender como hasta ese tipo, digamos, física. Ujú, ujú. Sí, bueno, es verlo seguridad en todo sentido. Ujú, Hay también algo que hay que tomar en cuenta que esto que comenta, digamos, si frente a un condominio relativamente nuevo no hay una acera, es más que un error de diseño o de otras condiciones, ahí es corrupción, ¿verdad? ujú, Porque la municipalidad está obligada a obligar a los proyectos nuevos a construir el frente del proyecto. O sea, todo condominio debería hacer al frente porque es la ley, ¿verdad? Porque la ujú, ley exige y está en el código de construcción y la normativa del Plan GAM y de otra serie de normativas en las que es obligatorio cuando se va a construir un proyecto nuevo, cuando se construye un proyecto nuevo, que al entregarlo tengan que darlo con las aceras al frente. Entonces, si usted dice que ha pasado por un proyecto que no lo tiene, eso es corrupción, ¿verdad? Eso no ujú, es, o sea, eso fue que la gente de adentro le pagó algo a la municipalidad para que aceptara el proyecto sin terminar y ujú, ellos lo aceptaron. Pero digamos, de ahí eso no podemos hacer nada al respecto porque imagínese ujú, qué podemos hacer los arquitectos en contra de la corrupción en un país como Costa Rica. sí. Pero sí, definitivamente me parece que cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de muchos niveles de seguridad, incluso 7600, pero o sea, ujú, crear un espacio seguro es crear un espacio utilizable por todos. ujú, Entonces también es otro tema que podría estar definido porque definitivamente la seguridad no solamente es, bueno, ustedes la están especificando a un grupo demográfico, ¿verdad? Mujeres, porque el estudio habla sobre eso, que son las que tienen una mayor percepción de inseguridad. Pero bueno, en determinado momento el documento se puede enfocar en eso, pero también abrirse a la posibilidad de plantear soluciones para todos los grupos ujú, involucrados. Y me parece que podría ser, digamos, verlo más desde esa perspectiva, verlo más allá de la inseguridad, o sea, usar la inseguridad como una excusa para enfrentar temas que son más potentes, como la transición y la relación entre, eso que me gustó lo que dijeron del borde, ¿verdad? De ese borde del condominio y el impacto que tiene sobre las áreas construidas y obviamente el borde que tiene que ver con área pública, ¿verdad? Porque obviamente el borde, que es una colindancia, no es tan importante, da hacia ujú, otras propiedades, pero el borde que tiene de un lado espacio público se vuelve muy importante y pueden verlo alimentado todavía con esto que les digo de las áreas que algunas normativas municipales están enfocando para eh, que los proyectos den al espacio público. Y entonces involucrar este tema dentro de estos desarrollos, ¿verdad? Entonces me ujú, parece que por ahí habría una idea eh, para que, ¿cómo se llama? Para que quede más, digamos, como para que quede más sólido ujú. todo el enfrentamiento. Ok. También teníamos esa pregunta, digamos, de lo de la empleada doméstica, que, digamos, entendemos que el espacio público, pues, obviamente es para todos, pero, no sé si está como, o si es válido, digamos, hacer el análisis desde un solo usuario, entendiendo que al final, al fin y al cabo, queremos que
a todos les vaya a afectar de una manera, pues, esperemos que positiva, ¿verdad? Entonces, digamos, como analizar este fenómeno desde la empleada doméstica, pero que al fin y al cabo, o sea, abarque, pueda llegar a Yo ayudar a creo todos los que demás. es lo que le dije al principio, o sea, podemos Ajá. enfrentar el tema de la inseguridad y el tema desde, digamos, desde otros temas o de otras posibilidades, pero digamos, especificarlo tanto como a la percepción de inseguridad de las Ujú, empleadas, ¿verdad? O sea, mujeres domésticas ujú, de los condominios, ¿verdad? Ya se vuelve como muy, 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 muy específico. ok. Porque al final de cuentas, de la percepción de las empleadas es prácticamente la misma que la percepción de las mujeres en general. Pero las Ujú, mujeres, digamos, no solamente son las empleadas domésticas que van a las casas todos los días, también, por ejemplo, las miembros de equipos de seguridad ujú, que van a esos proyectos todos los días. U otros grupos que también podrían estar haciendo ese uso. Entonces, me parece que puede usarse como parte del aporte. No ujú, sé si me doy a entender, digamos, o sea, ustedes tienen ese documento y ese documento es valiosísimo y es importante y ustedes lo incorporan, pero decir que su proyecto va a ser específicamente enfocado en las empleadas domésticas ujú, se vuelve muy, 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 muy difícil. O sea, sí es un sí, aporte importante que desde la perspectiva de género primero y de posición, digamos, sociodemográfica después, se haga la introducción del tema, pero el enfrentamiento del problema, o sea, lo que ustedes tendrían que resolver, sí debe ser algo muchísimo más comprensivo. ujú, Digamos, sí, no puede ser de que el espacio sea cómodo y agradable y bien diseñado para las empleadas domésticas de los condominios, ujú, ¿verdad? Entonces, como les digo, o sea, el proyecto muy difícilmente lo veo yo así se plantea desde esa particularidad, ujú, ¿verdad? Aunque no quiero decir que esa particularidad no sea importante para el análisis, ¿verdad? O sea, no ujú, es una información importante que ustedes tienen, pero que de ahí a que sea un objetivo del proyecto, o que sea, ujú, sí lo veo difícil, ¿verdad? Es decir, sí, sí, un objetivo, digamos que el objetivo principal sea desarrollar espacio urbano seguro para empleadas domésticas de condominios, ¿verdad? O sea, se vuelve como muy, muy extraño, digamos, el proyecto de ustedes tendría que ser planteado en términos de, no sé, eh, comprensión de la dinámica de borde entre condominios residenciales urbanos y su contexto inmediato, eh, desde la perspectiva de seguridad y aprovechamiento de las áreas comunes o las áreas públicas a donar por parte de estos proyectos. El ujú, caso de tal y tal, si lo quieren revisar o cosas así. Me explico, pero vean que en lo que yo hice está metida la parte de inseguridad, porque es algo que se resuelve, está metido ese problema, pero el problema en sí que ustedes desarrollarían no, o el problema o no sé, eh, analizar el problema o plantear una solución para el problema de la inseguridad en el contexto de el borde entre los condominios urbanos, los condominios residenciales urbanos y su contexto inmediato. ¿Verdad? O sea, pero vea que el objetivo tiene que clarificar eso. Si en algún ujú, momento decimos para las empleadas domésticas, ¿verdad? Ya ahí en ese momento se pierde un poco el alcance de lo que se puede estar haciendo. Incluso como objetivo específico, ustedes tienen que hacer investigar la normativa en términos de condominios o desarrollo de condominios que las diferentes municipalidades plantean como apoyo a la normativa central. Ese es un ujú, objetivo. Determinar las condiciones espaciales,
propias de la franja o del borde de relación entre los condominios y su contexto a partir de las diversas dinámicas orientadas a diversos grupos demográficos. Ujú, Entonces, bueno, ahí entra este tema que ustedes están hablando y ahí ustedes desarrollan la investigación a partir de ese tema que encontraron. Pero ya que es apenas una parte sí, de un objetivo y ni siquiera se menciona, digamos, o sea, porque es algo muy, muy, muy puntual. No sé si me ujú, estoy dando a entender. sí. De hecho, nosotros no queríamos que se entendiera como que vamos a diseñar para el empleado doméstico, digamos, Ujú, ujú. justamente por eso hago la pregunta, porque queríamos evitar eso, a pesar de que digamos, de que vamos a ver este problema desde la perspectiva de ellas. Entonces, pues, eso no sirve mucho, la verdad. Ok. Ujú. Habíamos estado ahí tirando ideas como de el título, también como para ver como por dónde andábamos y habíamos puesto intervención en fachadas y bordes urbanos de condominios, directrices de diseño para promover la percepción de seguridad y confort peatonal desde la mirada del empleado doméstico. ¿Cuál? Repítame, perdón. No sé si quiere que mejor que se lo mande por chat. O léalo nada más ahorita. Ok, dice, intervención en fachadas y bordes urbanos de condominios, directrices de diseño para promover la percepción de seguridad y el confort peatonal desde la mirada del empleado doméstico. Ese es el título del proyecto. Sí, bueno, eso es lo que habíamos estado trabajando hasta Pero, ahora. pero, Bastante. pero, pero ve que dentro de Ujú. todo lo que yo, o sea, ese ya se está yendo por el punto específico y Del directo, empleado. y de alguna manera me parece que los que yo estuve tratando de, obviamente se los estaba Ujú. diciendo como idea general, ¿verdad? Pero tienen digamos, ahí me parece que lo que ustedes están haciendo es interviniendo, eh, digamos, interviniendo temas que se vuelven muchísimo más profundos, y no digo que el tema de la percepción de la inseguridad sea, ¿cómo se llama? Sea poco importante. Lo que pasa es que, y eso es importante que lo entendamos en este contexto, no es que sea poco importante, es que, por ejemplo, si usted quiere diseñar una casa, ¿verdad? Ujú. Usted la casa no la diseña en función de la percepción del bebé de 3 meses ¿verdad? O sea, usted no dice diseñar una casa en función de la percepción de un bebé de 3 meses. ¿Verdad? La comparación es solamente para colocar un miembro de un grupo en comparación con el miembro del otro, de otro grupo, nada más, ¿verdad? Sino que usted, por supuesto que la casa está diseñada para que un bebé de 3 meses esté bien y la viva bien, pero no es determinante. Los determinantes son otros. Y estamos hablando de diseño, es que si el proyecto este, el documento que ustedes vieron era de psicología o ¿de qué era? Me imagino que de Sí, psicología o de sociología. era psicología y habla de vórtices. Ve, es que desde la perspectiva de la psicología o de la sociología, el segregar el análisis por segmentos se vuelve más valioso porque permite entender puntos más específicos, pero en arquitectura no se vuelve tan valioso. Ahora, ¿qué es lo que sí es valioso en arquitectura? La incorporación digamos, de esos estudios para poder revalorar el proceso. ¿Qué es a lo que voy con esto? O sea, usted lo que va a necesitar es diseñar un espacio seguro. Usted no diseña un espacio seguro para empleadas domésticas. No, usted diseña un espacio seguro. Ahora, usted se dio cuenta que lo que se creía que era un espacio seguro, las empleadas domésticas no lo perciben como un espacio seguro. Entonces usted lo modifica, lo adecúa a las empleadas domésticas para crear un espacio seguro, no para crear un espacio seguro para empleadas domésticas. ¿Me está entendiendo el ejemplo, ¿verdad? O sea, no es un asunto, digamos, el tema y el enfoque específico orientado hacia empleadas domésticas es importante en términos de la incorporación de un análisis sociológico o psicológico
que permite ingresar información a su trabajo para tomar mejores decisiones, ¿verdad? Pero al final, su proyecto no es para empleadas domésticas, ni está enfocado en empleadas domésticas. Su proyecto es para todos. Y más si usted quiere hacer un manual o una guía para la creación de espacios. No, esos espacios son para todos. Entonces, mi punto es que a pesar de que este tema es muy importante y ustedes lo van a incorporar como una parte importantísima del análisis que ustedes están haciendo, no me parece lo suficientemente importante como para ponerlo en el título, por ejemplo. Por eso les decía, ni que esté en el título, ni que esté en los objetivos, ¿verdad? ¿Por qué? De repente, si quiere crear 5 o 6 objetivos, pues de repente en esa cantidad de objetivos, un objetivo puede estar más enfocado en eso, ¿verdad? Un objetivo general, perdón, específico. Pero ni en el objetivo general ni en el título del documento está involucrado ese tema, a menos que usted lo enfoque tal vez digamos, sobre demográficos más generales, ¿verdad? Entonces, no sé, que quiere ver el proyecto de condominio más enfocado en quienes trabajan en ellos y no en quienes viven en ellos. Pero al final de cuentas, en términos de diseño es prácticamente lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque usted no va a diseñar un espacio público para condominios que excluya a los dueños de condominios, porque usted lo diseñó solamente para los empleados de los condominios. No, entonces usted dice, no sé, eh, si usted dentro de este análisis se dio cuenta que la inseguridad era particularmente complicada y compleja hacia las empleadas domésticas, entonces usted dice, eh, solución del problema de inseguridad espacial por, ¿cómo se llama? Injusticia social hacia grupos demográficos específicos. El caso de las empleadas domésticas en los condominios de tal cosa. ¿Verdad? Entonces ya ahí sí, pero vea que usted... Perdón, si es que Estar así. se fue el tiempo. ¿Me Sí, escuchan? sí, sí. Es que No, no hemos pagado el premium. entonces, perdón. No hemos pagado premium. No, yo sí lo tengo, lo que pasa es que igual me imaginé que es que estoy aquí en medio de unas cosillas, pero bueno, la idea es que conversemos claro sobre esto, Ujú, pero no sé si me entienden la idea, ¿verdad? O sea, Ujú. me ujú, parece que la noción de enfocar el análisis y la contextualización y el marco teórico incluso sobre un análisis que enfoca la experiencia específica de un grupo demográfico es una oportunidad importante, es algo valioso para el proyecto, pero que el proyecto se enfoque, ¿verdad? Y eso se ve en ujú, el título. O sea, el título dice qué es el proyecto y en qué se enfoca y para dónde va. ujú, Entonces, un proyecto que se enfoque en el diseño para las empleadas domésticas en los condominios, digamos, es como, digamos, el diseño arquitectónico no es así, y ujú, mucho menos el diseño de espacio público, ¿verdad? Entonces me parece que ustedes lo que tienen que enfocarlo, que igual como le digo, o sea, no me parece que la idea esté mal. Me parece que la idea tiene un gran potencial. Me parece que es una posibilidad de enriquecer la discusión, pero verlo en términos de inseguridad, verlo en términos del análisis y de la comprensión de ese borde, ¿verdad? Que ese borde es complejísimo.
Y hay ya trabajos que se han hecho anteriormente. Ahí después podemos buscar algunos, pero un seminario de graduación que hice con unos estudiantes hace algunos años, que está en la biblioteca, por supuesto. Buscan seminario de graduación y buscan mi nombre y entonces ahí les va a aparecer y que justamente trataba sobre este tema. ¿Verdad? Hablaba de este tema y se desarrolló en unos condominios en Mora. Entonces, ahí ustedes pueden revisar algunas contextualizaciones, pero digamos, me parece que la idea está bien, pero me parece que ustedes enfrentan el tema de la inseguridad, el tema de esa franja que es tan compleja y me parece a mí importante el tema de la posibilidad de creación de nueva normativa para el manejo de esos espacios. Incluso si ustedes pueden crear ideas para darle a las municipalidades basados en lo que se hace en otros países. Entonces al final ponen, bueno, de acuerdo a lo que se hace en tales y tales y tales y tales países, nosotros vamos a implementar una serie de recomendaciones y dan una lista de algunos principios que podrían ser usados por las municipalidades. Entonces, esa parte se volvería importantísima, pero vea que a mí me parece importante inseguridad, manejo del borde, de esa interacción de esa franja de interacción entre condominio y contexto y aprovechamiento de espacio público a partir de los requerimientos municipales de área a ser donada, ¿verdad? Que es el que se me ocurre a mí, pero pueden haber otros, ¿verdad? Y esos tres temas se vuelven importantísimos en términos de lo que ustedes están planteando. Entonces, revisan todo eso desde esta perspectiva y crean un proyecto que se enfoque en un manejo racional, adecuado y seguro de esos espacios que al final dé como resultado de que las empleadas domésticas caminan seguras y contentas por ese espacio. Por supuesto, digamos, eso ni dudarlo, ¿verdad? O sea, eso es lo que se busca, pero no desde la perspectiva de que el proyecto se enfoque solamente en ellas, porque, digamos, porque el espacio público no puede ser de esa, digamos, el espacio público podría ser, y lo repito, ya lo había dicho hace un rato, podría ser enfocado en un grupo específico en el caso de que se encuentre que ese grupo específico está siendo discriminado y está siendo vetado de alguna forma, eliminado de ese uso del espacio público. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve un lugar que tiene puras gradas y un montón de cosas y entonces una persona que no puede ver, no puede ir al grupo, al espacio público. Entonces ahí es un tema específico en donde el tema de la inclusividad se vuelve importante para desarrollarlo de esta manera. Pero el hecho de que las empleadas domésticas tengan una percepción de inseguridad mayor no significa específicamente que estén siendo discriminadas por el espacio público. ¿Verdad? O sea, me parece que un ladrón tanto asalta a las empleadas domésticas como a cualquier otra mujer, ¿verdad? Porque es un asunto de mujer, no de empleada doméstica, que pase por ahí, digamos. Estos tipos lo que hacen es que asaltan solamente a personas que tienen claro que no se van a poder defender. ¿Verdad? Entonces asaltan niños y asaltan mujeres porque un hombre, digamos, va a tener la posibilidad de enfrentárseles y de crearles algunos problemas. Entonces, ante esa percepción que tienen, dicen, bueno, y solo voy a asaltar mujeres. Entonces, por supuesto, las mujeres terminan teniendo una percepción de inseguridad muchísimo mayor porque claramente son las víctimas, ¿verdad? Entonces, eso no tiene que ver específicamente con injusticia espacial. Eso ya es una injusticia social, ¿verdad? Pero entonces eso es lo que hay que tratar de tener cuidado de que el documento se enfoque en un tema pertinente, suficientemente amplio, claro, y me parece que esos tres puntos que les he dicho son fundamentales para plantearlo. Entonces, al final el resultado pues va a ser lo que ustedes quieren, ¿verdad? Que es un espacio seguro y agradable para las empleadas domésticas, de acuerdo al documento este que se vio, pero yo usaría ese documento como base de análisis y como un planteamiento de información adicional para tener un análisis más claro y directo y luego
el documento de ustedes o el trabajo de ustedes se enfoca en la creación de espacio público, seguro y adecuadamente resuelto en términos de la relación entre espacio interno y externo de los condominios y del aprovechamiento del espacio público y de esa relación entre el condominio y su contexto. O sea, me parece que esa parte es el meollo del asunto. Porque, como le digo, una vez que la empleada doméstica pasa el punto de seguridad, adentro está segurísima. O sea, adentro no le va a pasar absolutamente nada. La inseguridad es afuera y la inseguridad se causa por los problemas de integración espacial, no de las mujeres, sino de todas las personas en esos espacios públicos. Entonces, ese es el problema que hay que resolver. Eso es lo que hay que solucionar. Esa relación de la franja, pero más enfocado hacia la parte externa, que yo sé que ustedes lo tienen claro, ¿verdad? Pero me parece que ese es un problema importante, ese es un problema que ustedes pueden enfocar y lo van a enfocar con el tema de la inseguridad, ¿verdad? Con cómo vencer la inseguridad. Ahora, sí es bueno y es bueno que revisen este documento que les digo que ya fue hace muchos años, entonces ya se me olvidan los detalles con respecto a él, pero el proyecto de ustedes no puede ser igual a ese, ¿verdad? Entonces tienen que, porque hasta el momento todos estos temas eran tocados en ese documento, por eso los tengo tan claros. Entonces el asunto es cómo hacen ustedes para revisarlo, aprender de él y darse cuenta en qué punto pueden ustedes meter algo que haga que el proyecto de ustedes sea diferente a ese otro. Eso lo pueden revisar y sí me parece que sería importantísimo que lo replantearan en términos de, digamos, de no enfocarlo a este grupo demográfico, por lo menos no de forma directa y completa, ¿verdad? Sino que hacerlo a partir a partir de la inclusión de un análisis específico y por supuesto, entonces, orientando los resultados a la integración de este grupo específico. Entonces, saben que se solucionó el problema de este grupo, pero además se solucionó el problema de todos los demás grupos, ¿verdad? Digamos, el espacio no se hace democrático, incluyendo grupos y sacando a otros, sino que se incluyen los grupos para crear un espacio que los integre a todos. Entonces, de esa perspectiva, sí es importante de que lo desarrollen de una forma completa y no tan enfocada. No sé si quedó claro. Sí. Sí, sí, pero me quedó muy claro porque esa era una de las dudas que teníamos, ¿verdad? Porque sí, digamos, queríamos utilizar, es que sonaba medio feo cuando decíamos como utilizar la perspectiva de la empleada doméstica, porque entendíamos que no es que vamos a diseñar para ella, sino que vamos a utilizar esa perspectiva para entender el problema, pero aún así que no se entendiera que iba directo para ellas, pero sí. Ok, eso es como les decía, no Ujú, crean ningún objetivo que esté enfocado en propuesta como el ujú, objetivo general y algunos de los objetivos específicos, no los vean los que están enfocados en propuesta en términos de ese grupo demográfico. ujú, Pero los que están enfocados en el análisis, de repente uno sí podría estar enfocado en esa perspectiva. Entonces ya con ujú, eso involucran lo que usted acaba de decir justamente ujú, digamos, la perspectiva particular de este grupo demográfico como un insumo para el proceso de toma de decisiones y la integración de sus necesidades dentro del desarrollo completo del proyecto. Pero, pero la propuesta no está enfocada en ellas, sino que la propuesta está enfocada en todos. ujú, ¿Verdad? Lo que pasa es que al incluirlas de una forma tan directa en un proceso de análisis, pues probablemente el desarrollo de la propuesta haga que queden adecuadamente incluidas. ujú, sí, Esa sería la, la, sí, la, la forma de verlo, me parece a mí, para que ya lo planteen de esa forma y ya por lo menos ver los objetivos y todo esto, ¿verdad? ujú, sí, sí. Ay, gracias. Sí, de hecho, por eso fue que las incluimos en el título, porque nos quedamos como, Ujú. estamos viéndolas desde su perspectiva, después las dejamos ahí botadas, pero nos sirve un montón como lo que nos acaba de decir, la verdad. Ok. No, no, Ujú, véanlo y lo que hacen es que traten de hacer entonces el borrador y me lo pasan apenas lo tengan y ahí lo vamos ok, revisando, vamos conversando. sí. Sí. De hecho,
bueno, teníamos una idea ahí medio locochona, no, mentira, de que queríamos implementar una herramienta tecnológica, pero tampoco queremos que sea como un eje de la investigación y que tenga, o sea, de ¿Cuál hecho, herramienta sería? queríamos implementar realidad virtual para hacer estas pautas, digamos, como para testearlas y así, Ok. pero Pero no queremos, o sea, realidad virtual se refiere a realidad aumentada. Ajá. sí, Ok. utilizar estos lentes que Sí, son sí, sí. para, ujú, eh, sí, como una forma de que tener como una experiencia más inmersiva a la hora de generar esas pautas o para que otras personas puedan entender esa percepción desde otra perspectiva, ¿verdad? Me parece que eso es más una aproximación metodológica Ajá, específicamente en la incorporación de grupos particulares ahí lo que pasa es que sí me parece que es camisa de once varas, ¿verdad? O sea, ujú, sí me parece que complejiza muchísimo el proceso, porque ujú, claro, usted puede decir, no sé, digamos, yo voy a hacer los renders y los voy a hacer como yo quiera, y además voy a hacer voy a hacerlo en realidad aumentada. ujú, Perfecto. Entonces, si usted dice, bueno, mi proyecto es este y la presentación es esta e incluye realidad aumentada, entonces uno dice, ah, bueno, qué bonito, yo no me esperaba eso y ahora lo veo y la verdad es que me llama la atención. Pero ujú, si ustedes en determinado momento dicen que eso es una parte importante de su proyecto, entonces ya los evaluadores nos ponemos muchísimo más meticulosos con el análisis de eso. O sea, ujú, somos como más incisivos, ¿verdad? Entonces ya decimos, ah, bueno, es una herramienta. Si es una herramienta, debemos tener suficiente claridad metodológica sí, para poder incluirlo como una herramienta. O sea, ¿qué es lo que quieren ustedes lograr? ¿Por qué no lo pueden lograr sin realidad aumentada? Se me ocurren algunas cosas, pero obviamente ujú, usted ujú, puede decir, es que si yo a una persona le pregunto una percepción del espacio, no la tiene clara porque la gente no sabe qué es percepción del espacio. En cambio, si ujú, yo los meto en un entorno virtual que les permite ver condiciones en donde alguien se acerca a saltarlos o cosas así, pues entonces yo puedo crear escenarios que son más fáciles de evaluar. Pero entonces ujú, desde esa perspectiva tienen que crear los escenarios, tienen que crear las condiciones, tienen que crear los grupos de análisis, tienen que crear las preguntas y los cuestionamientos que van a hacer, tienen que crear los resultados. Vea la cantidad de sí, información, ¿verdad? ujú, Entonces, la herramienta, perfecto, digamos, se siente bien, pero si es una herramienta como un adicional, ¿verdad? Está bien, pero ujú, si ya es como un planteamiento propio de su trabajo metido desde la perspectiva metodológica, está bien, no es que esté mal, es que sepan que tienen se que ser comprende. muchísimo más exigentes y metódicas y claras con respecto a la utilización de la herramienta. Y la Ujú, herramienta además se utilizaría enfocado en objetivos directos. O sea, ¿por qué no sí, se puede lograr o sea, por qué es mejor con inteligencia, perdón, con realidad virtual. realidad aumentada que sin realidad aumentada? ¿Por qué? Ujú, ¿Verdad? Entonces ustedes tienen que discutir sobre eso y tienen que meter estudios que se han realizado y tienen que meter cosas que se han investigado ya sobre este tema y justificarlo y luego hacerlo, implementarlo bien y luego obtener resultados, analizar los resultados, incorporar los resultados, ¿verdad? Entonces, eh, por eso les digo que es ujú, camisa de once varas, ¿verdad? A sí, veces sí, es mejor no decirlo, no meterse en eso, no involucrarse con ese tema, desarrollar el proyecto completo y al final hacer los renders y hacer todos los procesos con realidad aumentada, traerlo a la exposición final y dárselo a la gente para que, bueno, nuestros espacios son estos, entonces ustedes, a algunos les dan lentes o a otros no, lo ponen en la pantalla y decir, a las personas cuando vamos a mostrar, podemos mostrárselo así y entonces ponen los videos inmersivos y todas esas cosas ujú, que quedaría perfecto para la presentación final, ¿verdad? Pero me imagino que sí me entendieron, digamos que si lo meten metodológicamente, Ujú. sí es algo muchísimo más exigente, ¿verdad? No ujú, digo que no puedan hacerlo, lo que digo es que si lo deciden hacer, es todo ese trabajo tiene que estar ahí metido, ¿verdad? Entonces, y sí, además son dos, no es que tengan que tenerle miedo al trabajo, pero sí se los digo de una vez porque entonces tienen que prepararse con todas esas investigaciones, entonces cómo se ha aplicado, cómo se usa en unos lugares, cómo se usa en otros, y me parece que sí puede haber material porque en Europa se debe usar eso
por montones desde hace años, ¿verdad? Ujú. Sí, es que esa era la duda más que todo, porque sí habíamos empezado a investigar como por qué utilizarla y no solo, digamos, porque bien se podría poner fotos o cualquier cosa, pero entonces vamos a pensar eso, a ver si nos queremos meter o no en eso. Sí. Sí, ok. Sí, no sé si les Y parece. sí, no sé. Vamos a ver. De las preguntas que teníamos. mm, no sé si como lo que dijimos de lo de los muros ciegos, si se... eh, si puntualizar más como todo el tema, el que conlleva, digamos, bueno, en este caso sería bordes eh, como tal, y decir, bueno, existen, es esta problemática que se da con esto y eh, eh, está este tipo, bueno, están estos tipos, pero nosotros nos enfocamos en condominio residencial. Que eso era como, eso era más que todo, no como tema como tal, pero sí tal vez como para tenerlo claro a la hora de... Sí. O sea, ven que justamente cuando yo les ponía el ejemplo de un posible título, ¿verdad? Siempre era no el muro ciego, el muro ciego es uno de los componentes que ustedes podrían criticar, ¿verdad? Ujú, De ese entorno, pero más que ver el muro ciego es ver ese borde de interacción entre el interior y el exterior de un condominio. Y por supuesto que es fundamental especificarlo, ¿verdad? O sea, condominio residencial metropolitano ujú, o urbano, condominio residencial urbano, ¿verdad? Porque sí, hoy obviamente hay otras posibilidades que ustedes no se van a meter a estudiarlas todas, ¿verdad? Después dice, y un condominio de oficinas, un sí, condominio de industrias, ¿verdad? O sea, cómo lo ujú, desarrollan, cómo lo manejan, que totalmente se puede hacer, ¿verdad? Pero ujú, no es meterse en eso. Ok. ok. Y no, yo creo que eso sería como... Ya las otras estaban resueltas durante la conversación. También otra pregunta, digamos, nosotras que somos dos, si llegamos al tema, bueno, nosotros queremos hacer este manual, ¿verdad? Pero también nos gustaría hacer digamos, una intervención por este tema de que hay que hacer tiene que ser proyecto. No sé si el manual se toma como proyecto o si podemos igual implementar el manual en algún sitio específico. Bueno, igual creo que... Generalmente también, digamos, yo más que un manual lo vería como lineamientos, Ujú, ujú, ¿verdad? Y al verlo como lineamientos sí se vuelve importante que eso lo apliquen en un lugar. ok, perfecto. Entonces, que vean, no sé, el desarrollo de un posible condominio o la mejora o el arreglo y decir, bueno, este condominio se desarrolló así y esto no es una intervención para ese condominio, pero Ujú, muestra cómo ese condominio se pudo haber desarrollado de buena manera y lo ujú, desarrollan ustedes a partir de la aplicación de los lineamientos, sí. ¿verdad? Entonces, lo podrían hacer de esa manera. Ujú. A nosotros algo que nos llamaba mucho la atención es, por ejemplo, estuvimos viendo ahí que hay condominios que son tal vez, bueno, incluso vimos uno que era 1 kilómetro de varios condominios seguidos, entonces estas fachadas y estos bordes seguían desde el primer condominio hasta el último. Entonces nos llamaba mucho la atención tal vez como buscar un lugar así y hacer, por ejemplo, la intervención de tal, de, Tramo. no sé, de tal tramo implementando estas directrices de diseño. No sé si eso ya sería demasiado. Segundo. Sí. Ahora sí, es que tenía otra gente aquí con unas cosas que Oh, estoy corriendo y estoy viendo, entonces tuve que atenderlos. todo bien, Ahora todo sí, bien. ¿qué me decía, perdón? Que digamos, una de las ideas de nosotras era que habíamos visto que, por ejemplo, a veces son, bueno, en un caso vimos que era 1 kilómetro
de varios condominios que van seguiditos y que tienen este mismo problema de los bordes, digamos que este Ujú, fenómeno se estaba dando. Entonces, una de las posibles ideas que queríamos tener era como que estas directrices de diseño se puedan implementar, no sé, por ejemplo, el tramo tal de tal lugar. Entonces, no solo aplicárselo tal vez a un único borde de un único condominio, sino ujú, como ujú. a este tramo de borde. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, pero me Ujú, parece mejor verlo así, digamos, verlo no en términos de un manual, ujú, ¿verdad? Sino verlo en términos de directrices y luego las directrices aplicadas, ya sea sí. en un contexto más amplio o en un contexto más específico, que incluso podría ser un contexto general, Ujú, intermedio o de escala media y un contexto específico, o sea, que es como eso se vincula con un espacio más pequeño, ¿verdad? ujú, Entonces podría ser como esa aproximación. ok, Pero sí, digamos, yo lo vería mejor desde esa perspectiva que como un manual. sí, ok. Sí, esa es otra de las dudas que teníamos porque, bueno, nosotros al buscar esos reglamentos y vimos que no había nada casi de bordes, dijimos, será mejor un aporte así de hacer como ese otro manual, pero nos parece súper bien No, también y la así. ventaja, la ventaja es que los lineamientos específicos, si están bien planteados, se pueden incorporar directamente en la normativa. Ok, O ujú, las municipalidades pueden crear sus propios manuales en donde incorporan estos lineamientos. ujú, Entonces, más que crearles el manual, es crear las posibilidades, digamos, las orientaciones propositivas que permiten el desarrollo de las ideas que ellos pueden tener. ok. Sí, porque otra de las cosas que vimos es que estos mismos reglamentos dicen cada condominio que haga su propio manual, digamos, su propio reglamento, entonces incluso pueden aplicar esos mismos lineamientos Exactamente, de aplican esos nosotros. lineamientos. Ujú. Ujú, ok. Listo, entonces no, lo que les decía es Sí. eso, sigan trabajando con esto, revisen eso, lo del título, los objetivos y todo Ujú, esto para que lo pongan ya en limpio, lo manden y lo conversamos. ok, y vamos a buscar ese documento que usted nos dijo, que Sí, ustedes sí, sí, saben. sí, sería, Ok. sería muy bueno porque toca casi que el mismo tema, entonces un poco para que Ujú, lo tengan de referencia y desarrollen de algo que vaya más allá de eso, ¿verdad? ujú, sí, que no caigamos en lo mismo. Ok, Exactamente. ujú, está bien. Listo. Listo, profe. Está bien. Muchísimas Bueno, gracias. mucho gusto. Gracias, bonita tarde.